Buenas tardes con todos. Somos las estudiantes Quevedo Evelyn y Salgado Natalie, del séptimo semestre, y el día de hoy les explicaremos el Plan Educativo de Prevención de Discapacidad por Violencia Social o Delincuencia Común y por Violencia de Género. Violencia Social o Delincuencia Común. Estadísticas. En Ecuador se puede identificar las motivaciones para el cometimiento de muertes violentas desde el año 2014 a 2016, donde la motivación por delincuencia común originada por el antecedente o cometimiento de un hecho punible, tipificado dentro del Código Orgánico Integral Penal, correspondió en 2014 a 3,79 por cada 100.000 habitantes. En 2015 la tasa descendió a 3,15 homicidios por cada 100.000 habitantes y en 2016 se registró una tasa de 2,54 homicidios por cada 100.000 habitantes. La mayoría de las víctimas de muertes violentas tienen como denominador común que son relativamente jóvenes. Así se registró de 2014 a 2016 los ciclos de adolescencia, 12 a 17 años, y juventud, de 12 a 34 años, siendo los más afectados. Además, es necesario considerar que las armas desempeñan un papel trascendental al momento de ejecutar actos de violencia común, ya que su uso se ha incrementado en la actualidad, aumentando la morbimortalidad por letalidad con las armas de fuego empleadas, especialmente las armas blancas, ya que son de fácil acceso. De esta forma, el registro del sistema de muertes por causas externas para 2014 registró 413 muertes con utilización de armas blancas. 2015, 297 muertes por utilización de armas blancas y 325 muertes por la misma causa en el año 2016. Situación actual en el Ecuador. Las cifras de delincuencia en Ecuador registran 4.603 muertes violentas, con una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes, para el año 2022, con un crecimiento exponencial del 82,5% respecto al año 2021, convirtiéndose así Ecuador en uno de los países con mayor crecimiento de violencia en Latinoamérica. Esto motivado por situaciones de situación actual en Ecuador. Las cifras de delincuencia en Ecuador registran 4.603 muertes violentas, con una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes, para el año. Medidas de prevención primaria. Primero, se realizará la prevención primaria de la violencia social o delincuencia común enfocada en la reducción de situaciones de vulnerabilidad y exclusión, trabajando en la mejora de los contextos de pobreza y falta de oportunidades, ya que los sectores vulnerables por situaciones de supervivencia pueden desencadenar actos violentos. Segundo, políticas de acceso a crédito de manera inclusiva de forma masiva, para garantizar el acceso a una vivienda digna que reduzca el hacinamiento y que alcance la universalidad de los servicios básicos, alimentación, agua limpia y asistencia médica, lo que ayudará al funcionamiento familiar y a prevenir la violencia social. Tercero, el Estado debe garantizar oportunidades de empleo digno y acceso a la educación, evitando así que las personas se vean expuestas a formas inseguras de supervivencia. Cuarto, enseñar especialmente a los niños, niñas y adolescentes medidas de superación personal para garantizar su pleno desarrollo, con reducción de factores de riesgo por vulnerabilidad o exclusión social, favoreciendo actitudes resilientes y proactivas. Quinto, programas multipropósitos, diseñados para tratar los primeros factores de riesgo, que promuevan el funcionamiento social, emocional y comportamental, garantizando así el bienestar de los proveedores de cuidados de las niñas, niños y adolescentes. Sexto, intervención intersectorial para mitigar los factores de riesgo en la población juvenil y reducir la delincuencia común ejecutada como un tipo de bienvenida a los grupos juveniles delincuenciales o bandas antisociales. Séptimo, aplicación de políticas públicas que eliminen las formas de discriminación, exclusión y violencia, permitiendo así la igualdad en el disfrute y ejercicio de los derechos.
Octavo, fomentar la solidaridad, la corresponsabilidad y el diálogo como alternativas al individualismo y a la violencia social. Noveno, lucha contra la corrupción, ya que crea ambientes de impunidad, lo que hace que las personas sean propensas a cometer delitos. Décimo, necesidad de analizar el decreto ejecutivo número 707, el cual autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional, aquellas personas naturales que cumplan con los requisitos que manda la ley. Medidas de prevención secundaria. Primero, identificar tempranamente los patrones de cognición de la persona, su hipersensibilidad a estímulos, su reacción a situaciones estresantes, la valoración biopsicosocial, identificando factores del entorno que están provocando condiciones de violencia social. Definir los patrones característicos de pensamiento y de acción en relación al comportamiento agresivo o violento silencioso, e identificar si la violencia social está acompañada de otros tipos de violencia y sufrimiento por agentes estresantes del entorno, la familia o sus semejantes. 2. Diagnóstico precoz y atención temprana a las víctimas de violencia social, considerando los grupos de atención prioritaria, como niños, niñas y adolescentes. Un grupo más vulnerable a la violencia social, al estar expuestos a formas directas o indirectas, tienen la probabilidad de experimentar estrés severo, incontrolable y crónico, afección del sistema cerebral que responde al estrés, elevada exposición a la violencia comunitaria que crea un constante estado de temor, con aumento de sensibilidad a estímulos externos y reducción de la capacidad de abstenerse a participar en alguna acción específica, con un alto riesgo de desarrollar trastornos mentales, como depresión, ansiedad o trastornos de estrés postraumático, y otros padecimientos en su salud, en lo social, educativo e implicar comportamientos riesgosos que generen un círculo vicioso de violencia comunitaria. Tercero, garantizar el acceso equitativo a adecuados sistemas de justicia que eviten situaciones de impunidad, donde el Estado debe contar con la capacidad de respuesta oportuna para la lucha contra el crimen por delincuencia social. Cuarto, cumplimiento de las leyes como es el Código Orgánico Integral Penal, aplicando medidas que eviten la impunidad y que registren sentencias ejemplares para los autores y coautores de la violencia social. Quinto, acceso equitativo y adecuado a los procesos de rehabilitación social, de manera integral y en cumplimiento de los derechos humanos, brindando así rehabilitación tanto a la víctima como al victimario, para minimizar la comisión de nuevos delitos. Medidas de prevención terciaria. Primero, intervenciones que ofrezcan apoyo a las familias expuestas a la violencia social, por ejemplo, la realización de visitas domiciliarias. Segundo, los niños y jóvenes con exposición repetida a violencia social tienen alto impacto negativo sobre el cerebro en desarrollo, por lo que se brindará una atención psicológica oportuna, que ayuda a desarrollar su sentido de confianza y minimizar el compromiso y afectación en las relaciones futuras en la edad adulta. Tercero, abordaje neurobiológico, que ayuda a minimizar las amenazas potenciales y activar la respuesta adecuada al estrés en el sistema nervioso central, para así poder regular la sensibilidad a los estímulos externos y evitar mayores problemas de salud. Cuarto, prevenir situaciones de marginación y dependencia de las personas que han desarrollado discapacidad producto de la violencia social, con la aplicación de programas adecuados de rehabilitación física, psicológica, emocional, social e intelectual. Quinto, proveer ayudas técnicas a las personas con discapacidad, producto de situación de violencia social, que incrementa su independencia, para que así no sean excluidos por no realizar determinadas acciones. Y sexto, prevención de la continuidad de la cadena psicológica de desarrollo de la violencia, producto de la condición de discapacidad. Violencia de género. Según la definición de la ONU, la violencia de género es cualquier acto o intención que origina daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres.
incluyendo las amenazas de dichos actos, ya sea en su vida pública o privada. En el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Las mujeres y niñas con discapacidad pueden ser apreciadas por sus agresores como personas con menos poder y con mayor vulnerabilidad, incapaces de notificar las situaciones de abuso y delatarlas, lo que aumenta la sensación de impunidad. Debido al grado o tipo de discapacidad que pueden tener estas mujeres, pueden presentar dificultades de conocimiento o la falta de un lenguaje adecuado para comunicar una situación de agresión o abuso. En el caso de las mujeres o niñas con discapacidad que aún teniendo un nivel alto de lenguaje pueden presentar problemas para manejar la distancia social y los afectos, lo que el abusador puede acusarlos de que el contacto sexual es querido, con consentimiento, buscado y provocado por la víctima, como una característica más de su discapacidad. Las personas con discapacidad son 3 veces más propensas a sufrir violencia física, sexual y emocional. El 19.2% de la población femenina son mujeres y niñas con discapacidad. Las mujeres con discapacidad tienen hasta 10 veces más probabilidad de experimentar violencia sexual. Entre el 40% y el 68% de las mujeres jóvenes con discapacidad y entre el 16 y 30% de los hombres jóvenes con discapacidad experimentan violencia sexual antes de los 18 años. Las mujeres con discapacidad en instituciones son más propensas a sufrir abortos y esterilizaciones forzadas, también a tener infecciones de transmisión sexual y violencia sexual, emocional y física. El 3% de las mujeres con discapacidad en el Ecuador tuvieron su primer hijo entre los 10 y 14 años, edad en que las mujeres no están en capacidad de consensuar una relación sexual, por lo que se considera que muchos de estos embarazos son probablemente fruto de violencia sexual. Las mujeres, adolescentes, niñas y niños con discapacidad, especialmente quienes tienen deficiencias intelectuales severas y dificultades de aprendizaje y comunicación, son un grupo de alto riesgo para sufrir algún tipo de violencia. La prevención primaria es prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres con discapacidad y sin discapacidad, que incluyen niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, en los ámbitos público y privado, en especial cuando se encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas, acciones integrales de prevención. Esto se hace mediante el manejo de relaciones sanas, medidas de afrontamiento ante la aparición de discusiones o problemas en pareja. También a la educación de relaciones de respeto a temprana edad, a realizar actividades educativas y culturales en planteles educativos con la participación de los niños y padres de familia sobre la concientización de la igualdad de género y aceptación a las personas. Prevención secundaria. Algunas de las manifestaciones de la violencia de género pueden aparecer de forma temprana y de modo muy sutil en las relaciones entre adolescentes. Esta alerta permite detectarlas e intervenir para que no deriven hacia relaciones con fuertes componentes de control, de dominio y sumisión, o de violencia de género más graves. Aquí está el tamizaje de prevención y detección de violencia física, psicológica y sexual en niñas y adolescentes de 10 a 18 años. Ayuda a identificar las manifestaciones de violencia de género. La escucha activa permite que la víctima de violencia pueda expresarse sin miedo a ser juzgado. Realizar talleres con los profesores de las instituciones educativas para que puedan identificar las posibles víctimas de violencia. Crear grupos de apoyo con personas con discapacidad que estén en situaciones similares. Sensibilizar el cuidado a los estudiantes con discapacidad que asisten a planteles educativos. Prevención terciaria. Desde la perspectiva de la violencia que sufren las mujeres, aquella que afecta a las mujeres y niñas con discapacidad, representa 2 características que se supone una barrera inicial a la lucha contra este tipo de agresiones. La primera es la invisibilidad. Esta es notorio que las mujeres con discapacidad, por sus circunstancias específicas, sufran mayores abusos y sin embargo lo hacen de una forma mucho más silenciosa e invisible. La normalización, que se produce al sufrir estas violencias desde edades muy tempranas y de forma continua y estructural. De ahí que rompe la invisibilidad que todavía existe respecto a las personas con discapacidad.
reconocer los signos de alarma que evidencian violencia a las personas con discapacidad y también reconocer que existen casas de acogida para mujeres violentadas cuando ellas decidan separarse del agresor.